Y bueno amigos, espero que esté todo súper bien, que esté todo fluyendo de una manera correcta y adecuada. Ya ha empezado la liga, ya ha empezado el Barça a robar, algo que no debería sorprender a absolutamente nadie. Y es muy significativo, ¿no? Porque bueno, nos hablaron del tema este del hacker, nos hablaron de un montón de cosas que bueno, finalmente no han terminado sucediendo y que obviamente no iban a terminar sucediendo. Me coloco el aro bien aquí. Y bueno chicos, pues sí, es increíble y para todos los ingenuos que creímos que de alguna manera esto iba a dar un pequeño giro, aunque sea un pequeño, el Barça y compañía nos aclaran de una manera increíble que esto pues no va a terminar sucediendo, que esto iba a ser igual de penoso que siempre y la verdad es que no me sorprende en lo absoluto, ¿no? Vamos a repasar algo de Tebas, muchachos, que ha salido por ahí sobre el tema este del partido que va a jugar el Barça en Miami. Vamos a ver también algo de ESPN muy interesante y ya más tarde les voy a subir otro video que también creo que puede quedar bastante interesante. Vamos a hacer un pequeño mix o vamos a mezclar un par de cositas y de esa manera disfrutarlo. Vamos a empezar con el sinvergüenza de Tebas. La verdad es que lo de Tebas a mí es que me parece absolutamente impresionante y no sé por qué se ha quitado y volvió Tebas. Entonces, bueno, vamos a darle play, chiquillos. Aquí viene la NFL y estamos todos encantados. Y si jugase un partido de la NBA, estaríamos todos todavía más encantados. Entonces, no sé por qué tenemos que ponernos así cuando estamos hablando un partido de 380 partidos, que es nuestra competición, ¿no? Es bastante curioso, muchachos. Yo creo que, pues, voy a ser muy honesto, no me parece que esto sea excesivamente perjudicial y además no creo que el Madrid vaya a perder la liga por este partido, sinceramente. Pero me llama mucho la atención que siempre, una de las cosas que a mí me llama la atención de esto, siempre es el Fútbol Club Barcelona el que está involucrado en este tipo de cosas que son llamativas por lo menos, ¿no? Porque una cosa es, bueno, sí, esto y todo lo que dice Tebas, que tendrá su cierto razonamiento, pero ¿por qué? Por cierto, aprovecha para darle un palo al Real Madrid porque está obsesionado, pero ¿por qué no? Por poner un ejemplo, no le quitaron el partido en vez de quitarle el partido de la Cerámica, que es una salida importante, porque no utilizaron el partido del Camp Nou, que todavía ni siquiera está listo, ¿no? O sea, el partido en el que el Barça iba a ser local, que hubiera sido lo normal, tomando en cuenta que la cantidad de aficionados que seguramente vamos a ver en Miami van a ser la mayoría del Barça, ¿no? Por mucho que no sean fanáticos de estos radicales que impulsan, que alientan, es gente del Barça y bueno, el Barça se va a sentir seguramente como en casa. Eso es algo que hay que tener en cuenta y que yo creo que es llamativo, de verdad, me parece muy llamativo. Y bueno, para analizar esto, hay otro clip de Tebas que también me gustaría colocar y que bueno, es que de verdad. Lo de Miami. ¿Usted está convencido que se va a jugar ese partido? Sí, estoy convencido. Esta temporada más que nunca siempre no está entre los objetivos fundamentales, pero este año se ha dado la circunstancia. Pero aparte hay que recordar que esto es un proceso que empiezan pidiendo los clubes. O sea, que aquí hay que pensar que los clubes voluntariamente han solicitado jugar este partido con el promotor organizador de Miami, que lleva siendo hace tiempo Relevant, que lo ha intentado. Nosotros, evidentemente, estamos empujando porque nos parece adecuado. Hay que ir ha sido la federación, que otras veces nos encallábamos allí. Ahora hay que pasar por la UEFA, hay que pasar por la FIFA y nosotros esperamos que se consigan esos trámites para poder entonces ya iniciar bien todo el proceso del camino para ir a Miami, sí. Si la UEFA y FIFA autorizan todo eso, ¿usted cree que la asamblea de clubes le puede echar para atrás esta decisión de jugar el partido en Miami? Porque de momento las únicas voces que van apareciendo son todas en contra de esa posibilidad de que se juegue allí. Bueno, ya llegará el momento, ya veremos si es un tema incluso asambleario o no. Es que hay cuestiones, yo voy a poner otros ejemplos. El año pasado en la Copa del Rey el Marbella Atlético Madrid creo que se jugó en la Rosaleda, no se jugó en el campo del Marbella y no recuerdo que tuviese que pasar por ningún lugar. Esto Bueno, tiene que pasar por los... pero presidente, no es lo Sí, mismo jugar de Marbella a Málaga que de la Cerámica a Miami. bueno, de eso dependerá de los clubes que lo han pedido, ¿no? Yo creo que son los clubes soberanos para decidir dónde deben jugar, no es un interponerse mucho más clubes. Esa es mi opinión a fecha de hoy. Muy llamativo, ¿no? Muy llamativo y bueno, coloco un ejemplo absolutamente ridículo porque bien le dice este hombre que está ahí que no tengo ni idea de quién es, no es lo mismo desplazarse en el mismo país en el que, bueno, probablemente los aficionados del Villarreal, en este caso, por poner un ejemplo, pueden acudir de manera más sencilla que viajar a Miami, ¿no? Por poner otro pequeño ejemplo, es muy significativo. Y si los clubes realmente tienen la soberanía de poder elegir dónde quieren jugar sus partidos, que estoy completamente de acuerdo, entonces propongo que el Real Madrid, se lo leí creo que a Ramón Álvarez de Mon, juegue todos los partidos de locales en el Santiago Bernabéu. No, vamos a hacer eso para que tengamos todo soberanía. ¿Por qué? Por poner un ejemplo también muy sencillo,
¿por qué Tebas no le aplazó el partido al Madrid que estaba pidiendo que le aplazara para tener un poquito más de calma y de pretemporada, ¿no? Es que, como les digo, yo no creo que esto vaya a influir excesivamente o que sea muy descabellado, muy loco, pero sí me llama poderosamente la atención que siempre, muchachos, siempre el que está involucrado en este tipo de cosas casi siempre es el Fútbol Club Barcelona. Es demasiado, no sé si será coincidencia, pero es por lo menos cuanto menos llamativo, ¿no? Mira, vamos a cerrar con esto porque, bueno, todavía esta gente está llorando con lo de Mastantuono y que haya sido ficha del filial y no sé qué. Y bueno, aquí esta señora que está allí, vamos a escucharle en un momento decir básicamente que todo lo que ha hecho el Barça, el Madrid y compañía es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, es que es increíble. Escuchemos primero llorar a Moy Llorons, que ya hacía falta, y después escuchamos a la señora que está todo el clip junto. No, yo bueno, no, supongo que no. Afortunadamente no estoy Si fueras tú aficionado del Real Madrid, Moy, ¿te generaría algo? Afortunadamente no lo soy. Afortunadamente no lo soy. Hombre, supongo que después de todo el sectarismo que generaron ellos con Cristiano Ronaldo, gracia no les habrá hecho. Es increíble, muchachos, sobre todo porque aquí están hablando sobre lo que dijo Mastantuono de que Messi era el mejor jugador del mundo, ¿no? Y me pareció muy interesante porque habla de sectarismo cuando no hay nada en este mundo más sectario. Creo que todos estamos de acuerdo que el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Es que es increíble como siempre las cosas que ellos inventan, que es el Madrid, terminan siendo ellos. Es increíble. Pero bueno, yo creo que la historia del día es lo de inscribirlo con la ficha del B. Tú imagínate que el Barça ficha a Nico Williams y le da dorsal del filial, la que se habría liado, pagando 65 millones de euros. ¿Por qué? Porque se habría liado mediáticamente un escándalo. El Madrid. Pero como en el Madrid, no. como en el Madrid nunca pasa nada. Mira quién habla. Es muy bonito. Los que acaban de avalar 7 millones de euros para poder inscribir a Joan García. Menos mal que nunca pasa nada en el Barça, ¿eh? Es una balsa de aceite. Se va Íñigo, no pasa nada. Se va Íñigo, todos aplauden, no pasa absolutamente nada. Se va Íñigo y se dice que es un problema. Sí, sí. Es muy interesante esto, muchachos, porque este hombre pues él sabe, lo que pasa es que, o sea, ¿cómo puede ser tan tonto para ir a decir esto sabiendo que el Madrid no lo está haciendo por un problema de inscripciones o de fair play? O sea, es que hay que ser bastante tonto para hacerlo, ¿no? Y si lo hiciera el Barça probablemente sería por el tema de cómo económicamente está quebrado, ¿no? O sea, de cómo está en jaque en muchos sentidos económicos. Yo creo que eso es algo que hay que tener muy, muy en cuenta y que pues básicamente no vamos a poder saltarnos absolutamente ninguna de estas fases. Es que, como les digo, lo de esta gente a mí me parece sumamente increíble y si estuviera armando un escándalo es porque seguramente el Barça siempre está inmiscuido en todo tipo de escándalos. El Madrid lo ha hecho muy claro y todo el mundo entiende el contexto de esto. Tenía incluso una ficha ahí de un dorsal y todo para el primer equipo y bueno, han querido guardarse eso. Es que es llamativo de verdad. Sí, seguro. Sí. Rebobina para atrás. No, bueno, escúchame. Que por cierto, rebobina porque te lo dije al principio del segmento. Sí. El Madrid, y os lo dije, no da la plantilla por cerrada. Ya. Y en este caso es una estrategia clara. Digo que fichar un tío de 65 millones de euros para darle ficha del filial, si lo hace otro, la burla es máxima. Bueno, si el Barça ficha a Nico Williams y le da dorsal del Barça B. No, la burla con el Barça y Nico Williams es distinta porque otra temporada más por él, otra temporada más. A nivel de ingeniería. Bueno, aquí vamos a cerrar con esto de Gemma Soler, que es increíble de verdad, porque bueno, ya bien por Rodri que ahí ha estado diciéndole las cosas tal y como son realmente. A nivel de ingeniería financiera hemos visto a los clubes hacer verdaderas piruetas, el Barça el primero y el Madrid también. La frase de Mastantuono hace 5 años, si llega un chico de 18 no la dice, porque sería demasiado reciente. Ahora Messi y Cristiano ya les queda muy, muy lejos. Es que es increíble, esta señora acaba de decir básicamente que la ingeniería financiera entre el Real Madrid y Barcelona empieza diciendo que el Barça es el primero y que el Real Madrid después con lo de Mastantuono. O sea, básicamente acaba de meter en el mismo saco lo que ha hecho el Madrid, que repito, todo tiene un contexto un poco más sencillo de entender de lo que creen y prácticamente ha metido en el mismo saco a Real Madrid y Barcelona, que es que me parece sencillamente increíble, ¿no? Pero bueno, esta gente vive de esto, del relato. Si no lo hicieran, probablemente tampoco estuvieran en ESPN trabajando y son cosas que uno tiene que llegar a entender, muchachos. Espero que lo hayan disfrutado, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios. Creo que más tarde viene otro videito. Lo de siempre, gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid. Chao, chao, chao.